Esto es Intersecciones. Desde New York les habla Raúl Galope. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos otra vez con Intersecciones y hoy con un invitado muy especial, un gran amigo con quien nos hemos intersectado muchas veces a lo largo de nuestras vidas y ahora, una vez más, Marcelo Maraño, gran amigo y una persona que tiene mucho para su currículum, ¿verdad? O sea, profesor de inglés, músico, cantante. Bueno, a ver, contanos, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, buenas ¿Qué tardes. tal, Raúl? ¿Cómo andás? Qué lindo encontrarte aquí en este espacio y hablar un poco de nosotros, de nuestra amistad, de nuestras vidas y sobre todo de la música, porque eso es un poco lo que nos intersecta, ¿no? Nos convoca y nos une, nos Y nos acerca. une, exacto, y Bueno, y nos el hace afecto amigos, también, ¿no? Claro, por supuesto. por supuesto. Pero aquí vamos a darle un poco de énfasis, preponderancia a esa cosa musical Está muy que bien. a veces nos une y a veces hasta nos hace discutir, porque a veces tenemos distintas visiones, ¿no? Pero, pero ¿qué es lo bueno de todo eso? Por supuesto, porque las diferencias marca en alguna medida diferentes puntos de vista y hace que uno vea las cosas desde otro lugar. Y bueno, y me parece bien. Y además, cada uno ya a esta altura de nuestras respectivas vidas, digamos, ha hecho un recorrido y tiene algunas cosas más o menos claras, otras a lo mejor no tanto, y siempre la mirada, o una mirada honesta, como en tu caso, de un amigo, digamos, que uno le tiene confianza, que por lo menos sabe que con honestidad está diciendo o está marcando cuestiones que a lo mejor uno no las tuvo en cuenta, qué sé yo, pueden pasar todas esas cosas, ¿no? Digo, decía eso con respecto a las diferencias que vos decías, y me parece bien, la discrepancia me parece un buen punto de partida para replantearse las cosas, independientemente de que uno luego llegue a la misma conclusión y finalmente no termine acordando con la visión diferente, pero de todas maneras abrió un espectro, digamos, como para que uno se replantee las cosas y en todo caso, o para cambiarlas, o para enriquecerlas, o bueno, o para no modificarlas, porque no necesariamente se tienen que modificar las cosas. A eso me refería. Totalmente de acuerdo, exactamente. Eh, Pero bueno, vamos a contarles a nuestro público cómo viene, de dónde venimos, cómo nació nuestra amistad. Bueno, nació a través del inglés, a través de un estudio compartido de traductorado, pero después vos ya venías de una familia musical, o sea, vos tenés eso, digamos, esa estirpe musical que viene de familia. eh, Tu papá, tu mamá, tu tío, o sea, estamos hablando de Francisco Maraño, Zoraida Clement y Virtud Maraño, ¿no? O sea, que fueron destacadísimos exponentes de la música coral, de la composición, del canto lírico. Así que bueno, vos venís de esa De familia la y yo tuve composición, la... también virtud de la composición, mi papá también de la Sí, composición. Pero además exacto. con respecto a mi papá, todavía se extiende más atrás en la historia, porque mi abuelo, o sea, el papá de mi papá también era músico y el abuelo de mi papá también era músico, o sea, el padre de mi abuelo era músico, o sea, que viene de mucho. Y bueno, eh, había un compositor bastante famoso, Traetta, porque en la familia está el apellido Traetta. Yo creo que la esposa de mi bisabuelo era Traetta de apellido y aparentemente era descendiente de este compositor de la época, no sé, del siglo XVII, creo. Y bueno, hasta ahí llegó la O sea investigación. que podés rastrear una genealogía, una estirpe Sí, musical claro. que va a los clásicos, ¿no? Eh, pero además de eso, yo desde la perspectiva
del joven que entra en este seno familiar a través de nuestra amistad y que tuve la oportunidad de ser testigo y de presenciar muchas manifestaciones musicales. Ya sea el coro polifónico en Santa Fe que tu papá dirigía, o inclusive hemos ido a Buenos Aires a ver actuaciones al Teatro Colón. En fin, fue una manera para mí por eso yo muy agradecido, ¿no es cierto? Porque una manera de entrar a empezar a moldear mi sensibilidad musical, ¿no? Que sin llegar nunca a ser un experto, un estudioso, porque me he dedicado a otras cosas, pero sí tengo, creo, desarrollada esa sensibilidad musical. Por supuesto. Y luego, por supuesto, a través de mi pasión por los musicales y el género musical de teatro, de Broadway, ¿no es cierto? Bueno, ahí, ¿no es cierto? También yo he ido incursionando en traducciones, adaptaciones de canciones, etcétera, que es un poco lo que hago ahora. Y eso también nos ha hecho conversar desde distintas perspectivas. Y lo que te propongo, Marcelo, es que en estos espacios que tengamos con cierta frecuencia aquí en Intersecciones, abordemos distintos temas que a la gente le pueda interesar. Inclusive que le pidamos a nuestro público que si tienen inquietudes, opiniones o cosas para discutir, que nos hagan llegar, ¿no es cierto?, sus mensajes y así podremos abordar estos temas. O sea, un Por poco su- la idea es conversar, ¿no? claro, claro que sí. ¿Qué Sería te parece? buenísimo porque es casi como estar tomando un café nosotros, que de hecho la próxima voy a traer un café y vos preparate y hacemos de cuenta que estamos compartiendo. Bueno, no, no hacemos de cuenta, lo estamos compartiendo. Y con los que se Exacto, una sumen, charla y un café. claro. Exacto. Claro, vos hoy hace un ratito decías de toda la cuestión musical y yo, claro, yo fundamentalmente, digamos, mi métier o mi relación con la música es a través del canto. Y yo me acordaba del poema Martín Fierro, fíjate, no sé de pronto, no sé si vos lo tenés presente esa parte que dice, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar, ¿no? A Y cantar. un poco es lo que Exacto. yo, bueno, un poco me pasó eso, porque yo, bueno, mi mamá cantaba cuando ella me contaba, que incluso creo que su recital de graduación lo hizo estando embarazada de mí ya. Así que imagínate todas las vibraciones y los sonidos que yo debo haber reconocido, todas esas cuestiones evidentemente se han grabado, ¿no? Sí. Grabado no Pues, solo pues sabes, en el oído, sino que en el cuerpo y en el alma seguramente. No sé, a lo mejor es exagerado lo que digo. sabes que a lo que decís eso me trae un recuerdo de mi lado, que también es significativo, porque un día o dos antes de que yo nazca, o sea que ya, aunque bueno, primerizo como era yo, me adelanté un poquito, o sea que no es que esperaban que naciera, pero bueno, un día o dos antes de nacer, mi madre va al cine a ver El Rey y yo, o Ana y el Rey de Siam, la película musical con Jules Con Brynner y Jules Deborah Briner, era Carr. con Jules Briner, era. Sí, 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 exacto. O sea que yo también tuve esa, antes de nacer, ya estando listo, tuve esa oportunidad de que entrara toda esa cosa o esa sensación que da un musical en pantalla panorámica y con el lujo de Hollywood y toda la musicalidad de Rodgers y Hammerstein. Eh, Así que bueno, ¿quién no te dice que a lo mejor eso es lo que nos ha marcado esta afinidad por la música Sí, o por los claro, musicales en mi claro. caso? Claro que sí. Y yo, sin embargo, estuve un tiempo dando vueltas con la cuestión de la música porque no sabía bien a qué dedicarme dentro de la música. Yo había estudiado de chico, digamos, nos habían contratado a una profesora de flauta dulce que nos daba clases en la casa, a mi hermano y a mí. Y bueno, un tiempo tocamos la flauta dulce. Después yo seguí en el Instituto de Música con el maestro Velardo, fíjate,
La profesora que iba a la casa era María Candelaria Salzano. Salzano es un apellido muy conocido acá en Santa Fe, en el ambiente musical, ¿no? Los Salzano y los Garrefa, digamos. Y bueno, y después el maestro Velardo, que había sido el maestro que formó al Salzano en flauta, traversa, digamos, y en oboe a María Candelaria. eh, bueno, después yo estudié con él en el Instituto de Música, pero como no podía cursar ninguna carrera porque era muy joven, yo tenía 11 años, 12 años, y para poder entrar al Instituto de Música tenías que ser mayor. Eh, de hecho, yo incluso después entré al Instituto de Música porque en algún momento armaron un ciclo preparatorio y bueno, y entonces tuve la ocasión de poder cursar y después eso me permitía ingresar directamente al profesorado o a las carreras, digamos, de composición o armonía y contrapunto, en fin, que de hecho hice, pero bueno, luego abandoné. Pero bueno, entonces también te decía que incursioné con la flauta, después con el oboe, también hice piano, estudié clarinete, qué sé yo, fueron varias cosas hasta que finalmente dije, no, tiene que ser la voz. Y bueno, y pese a que me demoré un tiempo, bastante rápidamente pude lograr cosas, porque evidentemente había una especie de conocimiento subrepticio ahí, medio oculto, que yo no sabía que lo tenía, pero en el momento en que me decidí, yo no me animaba a cantar adelante de mis padres, fíjate, y me van a decir de todo, me van a criticar, me van a bajar la caña. Entonces un día grabé con una amiga en el piano una canción de Schumann, mirá, del ciclo del Opus 48 del Dichte Liebe de Schumann, y la grabé y se las hice escuchar. Y se miraban y hacían así el movimiento con la cabeza, como diciendo, bueno, no está tan mal. Y de hecho me lo dijeron, está bastante bien, ¿eh? Y a partir de ahí eso me dio como el envío para empezar a tomar clases con mi mamá finalmente. Claro. Qué bueno. Bueno, y aparte tenés una historia muy rica en cuanto a experiencias, no solamente en Argentina, en Santa Fe, sino también en Estados Unidos, o sea que has viajado, has estudiado, has hecho una carrera, pero Es todo verdad, eso es material para próximas charlas, porque esta primera reunión que tenemos, esta primera intersección para este programa, es simplemente para presentarnos, para charlar y para ver todo lo que podemos hacer en el futuro. Así que en próximas reuniones bueno, vamos a poder abordar un poco cómo fue ese viaje tuyo, cómo llegaste a, bueno, a tus maestrías, a tus estudios, eh, porque también puede ser muy inspirador para aquellos que sienten la vocación y que a lo mejor no saben que hay un montón de oportunidades y posibilidades que se abren cuando uno tiene la tenacidad, la fuerza de voluntad y la vocación. claro. Sí, sí. Lo que pasa es que todas esas cosas van surgiendo con el tiempo. Uno no, bueno, uno cree, yo creo, ¿no? Por lo menos en mi caso, que uno tiene la vocación, pero hasta que no prueba si realmente es así, y qué sé yo, es la creencia a lo mejor a veces, ¿no? Así que bueno, lo importante es poder dilucidarlo y poder, bueno, descubrir si realmente esa es la vocación. Bueno, después te voy a contar, yo hasta intenté estudiar medicina, mira, y creo que hubiera sido un buen médico, pero bueno, no se puede ser todo en la vida, sobre todo que no Exactamente. estamos en el Bueno, Renacimiento. eso es muy, muy interesante que lo hablemos y no solamente vamos a hablar de nosotros y de nuestra historia, sino que por ahí pueden surgir oportunidades de, bueno, si hay alguna presentación, una función, algún recital, eh, un concierto que esté ocurriendo en Nueva York o que esté ocurriendo en Santa Fe o que esté ocurriendo en otras ciudades de Argentina, Claro, podemos también comentarlo, podemos a lo mejor ofrecer alguna pequeña visión crítica desde tu punto de vista, obviamente, del especialista. Yo simplemente podría ser el que tiene preguntas para que vos nos puedas
dar, digamos, algún tipo de visión o de opinión. Así que bueno, esto va a ser muy variado, va a tener un montón de aristas Ujú. y por supuesto esperamos que todo el público que nos sigue y que nos escucha encuentre un interés y que pueda suscribirse a nuestro programa y al mismo tiempo enviarnos comentarios, preguntas, opiniones, temas posibles sugeridos para poder abordar, etcétera. Bueno, cómo ¿Qué no, te parece? con mucho gusto, me encanta la idea. Lo único que aclaro, yo no me siento especialista absolutamente en nada. Lo único que, bueno, he desarrollado un gusto y una capacidad de apreciación de acuerdo a lo que yo considero, bueno, los valores que tengo en cuenta y que me parecen importantes, pero eso no significa que sea ni la última palabra ni nada que se le parezca. No, ni la última ni la primera, pero te tiro algo que está muy en boga últimamente y que es el síndrome del impostor. No sé si lo Ah, sí, conoces. sí, escuché. Exacto. Hay mucha gente muy talentosa que tiene síndrome del impostor, o sea, que sienten que ellos no son esos especialistas o no tienen la capacidad para hacerlos una autoridad. Y en realidad la tienen. Así que bueno, no digo que vos tengas el síndrome del impostor, pero yo creo que tenés suficiente agua bajo el puente como para poder dar una opinión de peso. A lo mejor no soy más que un impostor, Raúl. Sin Todos lo síndrome. somos. Hoy Como en día decía todos lo somos. Tarkovsky, ¿no? Vivimos mintiendo. Bueno, pero no importa, eso es tema Exacto. para otro encuentro. Bueno, Marcelo, te despido con un abrazo enorme y Igualmente, te doy la bienvenida a esta nueva serie dentro de Intersecciones en las que hablaremos de música y de cómo otras no, cosas. con mucho gusto. Me va a encantar, Raúl. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.